La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico Por los Caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, con Monseñor Mario Moronta. Cordial saludo nuevamente con ustedes por los caminos de Jesús en esta introducción al Nuevo Testamento. Hoy vamos a tratar de ver, abuelo de pájaro, pero abuelísimo de pájaro, las cartas católicas, que se llaman también cartas apostólicas. Estas cartas católicas tienen su nombre porque fueron escritas por algunos de los apóstoles, o por lo menos se les adjudica a algunos de los apóstoles, y que no tienen un destinatario particular, sino a la Iglesia universal. Y dentro de las cartas católicas encontramos a Santiago, la primera y segunda carta de San Pedro y la carta de San Judas. Entonces, carta de Santiago, de primera y segunda de Pedro, y la carta de San Judas. En primer lugar, vamos a ver la carta de Santiago. De acuerdo con su versículo inicial, esta epístola o esta carta, la primera, considerada también la primera de las cartas católicas, fue escrita por Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. ¿Quién es este Santiago? Es realmente el autor de la epístola, de la carta. El empleo de título siervo que hace pensar un responsable de la iglesia y su dedicatoria a las 12 tribus de la dispersión y el inconfundible tono de autoridad que se nota en toda la carta son uno de los rasgos inmensos que parecen caracterizar a un dirigente bien conocido en la iglesia naciente. Esta conclusión queda confirmada en el capítulo 1 de la carta a Judas, cuyo autor se presenta como hermano de Santiago. Tal personaje puede identificarse en el Nuevo Testamento como Santiago, el hermano del Señor y jefe de la iglesia de Jerusalén. Esta identificación ha sido tradicionalmente admitida en la iglesia y la sostienen, en general, la mayoría de los modernos investigadores. La tradición, sin embargo, no está de acuerdo en cuanto a la identificación de este Santiago, hermano del Señor, con Santiago, hijo de Alfeo, uno de los 12. La liturgia oriental, los padres de la iglesia y la tradición subsiguiente han rechazado esta identificación. En cambio, en Occidente se ha mantenido hasta los tiempos modernos. Los investigadores no católicos en general rechazan tal identificación, e incluso la moderna opinión exegética tiende cada vez más a ponerla en duda. Las razones aducidas para negar esta identidad son: en su saludo, primero, el autor no emplea el título de apóstol, y segundo, durante la vida pública de Jesús, sus hermanos no se cuentan entre los que creyeron en él y le siguieron, sino más bien en el grupo contrario. Tercero, después de la resurrección, cuando sus hermanos por fin creyeron en Jesús, se les distingue como grupo de los 12. Escribió este Santiago la carta que se le atribuye. La opinión moderna, pues, está dividida. Los católicos, la mayoría, tienden a considerar la carta como seudónima, es decir, alguien que la escribió en nombre de Santiago. También los investigadores católicos defienden la autenticidad, la mayoría. Es decir, que si no es de Santiago, es de alguien vinculado a Santiago, que es el responsable de la iglesia de Jerusalén. La historia subsiguiente del judeocristianismo, su caída en la herejía y su veneración exagerada hacia Santiago de Jerusalén, explicaría adecuadamente el primitivo silencio de la comunidad pagano-cristiana en torno a este libro del Nuevo Testamento. Quitando el saludo inicial, esta carta tiene los rasgos no de una carta, sino más bien de un sermón o una instrucción o una enseñanza puesta por escrito. Y esto es muy común. Ya vimos algo cuando analizábamos un poco en línea general la carta a los hebreos. Puede ser una instrucción, en este caso, hecha en forma de carta. Lo encontramos muchas veces. El Papa muchas veces dirige actualmente una carta encíclica o una carta apostólica con una temática
y luego pues hará algunas referencias en algunas otras cartas, algunos otros mensajes a situaciones concretas de una iglesia particular, de una iglesia local o de situaciones propias de un momento. También esta carta no tiene una conclusión epistolar, es decir, no tiene un saludo final ni una bendición final. Tampoco resalta ninguna circunstancia especial que motivara la carta. Las diferentes descripciones de comportamiento, tal como la diferencia que se tiene con el rico en la sinagoga, capítulo 2, versículos 2 y 3, no parecen referirse a incidentes concretos, sino que constituyen ejemplos típicos generales que se dan no solamente en un sitio, sino en todas partes. La epístola consta de una larga serie de exhortaciones, la mayor parte de ellas breves y faltas de una conexión estrecha. El único rasgo común que confiere a la carta su carácter definitivo es la preocupación porque la fe de los destinatarios no sea meramente teórica o abstracta, sino que se realice en la acción y en cada aspecto de la vida. La intención de la carta, por tanto, es hacer frente a la tendencia de una práctica abstracta y estéril del cristianismo que amenazaba a las iglesias a las que se alude como las 12 tribus en la dispersión. Capítulo 1, versículo 1. A juzgar por el conjunto de la carta, los destinatarios serían un grupo de comunidades predominantemente judeocristianas, localizables fuera de Palestina, pero dentro de una región en que era reconocida la autoridad del nombre de Santiago. Si el autor es Santiago de Jerusalén, la fecha de composición tendría que ser anterior al año 62 y el lugar Jerusalén. Algunos comentaristas se inclinan a situarla a mediados de los años 40, lo que convertiría a Santiago en el primer escrito del Nuevo Testamento. Pero es más que probable que la carta date de finales de la vida de Santiago si tenemos en cuenta su conciencia de una deformación de la doctrina paulina sobre la fe y las obras. Capítulo 2, versículo 14 al 26. Quienes niegan la autenticidad de Santiago tienden a fecharla a finales del siglo I o en la primera parte del siglo II. Han sugerido Galilea, Sirio e incluso como lugares de Roma, lugares de origen también a Roma. La carta pues a Santiago nos presenta una temática muy particular que nos pone de frente pues a situaciones concretas, a situaciones que viven de manera general, que se viven de manera general en toda la iglesia. Bueno, también esta carta aparentemente habría sido dirigida a los cristianos de origen judío de esta inmensa región que abarcaba la iglesia de Jerusalén. Y les enseña como sencillas y prácticas cosas inspiradas en la sabiduría del Antiguo Testamento. La religión auténtica se reconoce en la manera de vivir y en cómo tratamos a los que nos rodean. Pero también parece que esta carta habría sido redactada, como ya lo indicamos, en la forma en que la recibimos posteriormente a las cartas de Pablo. Quisiera detenerme un momentico para recordar que hay en esta carta, como ya se indicó, algunas recomendaciones. Una de ellas es la necesidad de que se trate por igual a los pobres y a los ricos. Dice en el capítulo 2, versículo 1 y siguiente: hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Esto tiene que ver, si ustedes lo recordarán, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro, que hablaba precisamente de que no había acepción de personas. Lo que sucedía al inicio del cristianismo, sobre todo en los primeros tiempos, de que no se aceptaban a los venidos del helenismo, es decir, del paganismo, también se podía y se daba de otra manera ahora dentro de la iglesia. No hay que hacer acepción de personas, los pobres por un lado y los ricos por otro lado, y
y quédate de pie tú que eres pobre y siéntate aquí tú que eres rico. De manera pues que es importante que tomemos en cuenta esto. En segundo lugar, otra recomendación que da Santiago: la fe se demuestra con las obras. Hermanos, dice en el capítulo 2, versículo 14, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere sola. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Esto tiene que ver también con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando hace referencia precisamente a que los discípulos, pues la fe les llevaba a que todo lo que tenían lo compartían los unos con los otros, y que gracias a ese testimonio iba creciendo el número de creyentes, el número de gente que quería salvarse. También hay una referencia bien interesante en esta carta de Santiago, porque es donde se encuentra el fundamento de lo que hoy en teología llamamos la teología del sacramento de la unción de los enfermos. Dice en el capítulo 5, versículo 13, ¿hay entre ustedes algún desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Fíjense, aquí encontramos nosotros el fundamento bíblico que luego va a ser desarrollado con otros argumentos también para la institución, y no solamente la institución, sino la realización de este sacramento de la unción de los enfermos. Otras dos cartas que tienen que ver con la catolicidad son la primera de Pedro, la segunda de Pedro. En relación a la primera carta de Pedro, nosotros no sabemos nada de la actividad del apóstol Pedro después del concilio de Jerusalén por el año 49, que ha sido reflejado en el libro de los Hechos, capítulo 15, hasta el momento en que escribió esta carta, hacia el año 64. Es casi seguro que Pedro se hubiera dirigido ya desde los primeros tiempos a Roma y estaba encargado de toda la iglesia de esa ciudad y desde allí de toda la iglesia universal. Él debía ir al centro del mundo romano, como Pablo también, aunque con motivos diferentes. Una tradición muy antigua asegura que fue matado, asesinado, en la persecución de Nerón hacia el año 66 y que fue sepultado en los terrenos de la colina vaticana. Luego sabemos muy bien que se ha podido descubrir que allí, en esa colina, donde está la Basílica de San Pedro, construida sobre una vieja basílica constantiniana, construida a la vez sobre un cementerio, allí está verdaderamente la tumba de Pedro. Por tanto, fue poco antes de su muerte cuando desde Roma escribió esta carta. No tenía el genio ni el talento literario de Pablo. Quiso, sin embargo, dirigirse a los cristianos de la provincia de Asia, donde empezaban las primeras persecuciones. A diferencia de Pablo, no se preocupa aquí por aclarar y defender la fe. Solamente quiere dar aliento a los creyentes que van sufriendo, presentándoles el ejemplo de Cristo y recordando las consecuencias del bautismo. En esta carta de Pedro, todo lo que va desde el primer capítulo hasta el tercero, se inspira sobre todo no solamente en la ceremonia, sino en la catequesis mistagógica del bautismo. Allí se inspira en esas ceremonias donde hay himnos, homilías sobre el rito, sobre la vida cristiana. Por eso incluso una de las fuentes de la teología junto con la palabra de Dios es precisamente la liturgia, no solamente en sus ritos, sino sobre todo en los contenidos
que fueron dándose a conocer paulatinamente, primero en la misma palabra de Dios. Recordemos el himno de la carta a los Filipenses, recordemos que aquí en esta primera carta de Pedro hay referencias a esto, y luego también en escritos que son transmitidos por los padres de la iglesia, y luego también en los escritos de carácter litúrgico, como los bendicionales, etc. Pedro pues se inspira en esta liturgia bautismal para ofrecernos elementos que tienen que ver sobre la vida cristiana. Para Pedro era una manera excelente de recordar su condición de cristianos. Al final de la carta nos dice Pedro que encargó su redacción a Silvano, que había sido discípulo de Pablo. De ahí puede provenir que en varios lugares se encuentren ideas y expresiones muy propias de Pablo. No olvidemos que en esta primera carta pues hay una invitación a ser santos, a ser piedras vivas, a tener a Cristo como piedra angular, a llevar una vida ejemplar, y luego algunas otras recomendaciones. Unas recomendaciones que tienen que ver, bueno, con el matrimonio, con el sufrimiento, cómo hay que identificarse con Cristo el Señor. Esta carta, pues, hace una presentación de la persecución y el sufrimiento de Pedro, y por eso él también habla de ese sufrimiento que deben asumir los primeros cristianos, seguidores de Cristo. La carta, pues, generalmente, como ya lo indicamos, está fechada hacia los años 64, poco antes de la muerte de Pedro en Roma, y tiene estas connotaciones de carácter bautismal. La segunda carta de San Pedro, según algunos autores, es uno de los últimos libros por escribirse de la Biblia. A pesar de que en más de un lugar el autor quiere convencernos de que esta sería una carta escrita también por Pedro, no hay duda que fue escrita cerca del año 100, es decir, poco antes del Apocalipsis. Y los 3 capítulos contemplan 3 inquietudes de la iglesia en ese momento. Mantener la fe, tal como la enseñaron los testigos de Jesús. Segundo, luchar contra maestros que desvirtuaban la fe al mismo tiempo que llevaba a la inmoralidad. Y explicar por qué Cristo no había vuelto todavía. Por eso encontramos en esta carta más o menos el siguiente esquema, de acuerdo a lo que nos presentan algunos autores. Los primeros versículos, pues el encabezamiento, un encabezamiento muy peculiar. Simeón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que abunden en ustedes la gracia y la paz mediante el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Así comienza esta carta. La segunda carta de Pedro, pues, está escrita contra los falsos maestros. Eso se nota en la primera parte. Que aunque no han abandonado la unidad de la iglesia, capítulo 2, versículo 13, viven según ideas opuestas a la doctrina recibida. Recuerden ustedes que esto lo vimos también con San Pablo. Es uno de los grandes problemas que van a encontrarse todos los grandes predicadores del Evangelio. Estos falsos maestros viven según ideas opuestas pues a la doctrina recibida y se burlan de los que siguen aún los caminos antiguos, como dice el capítulo 3, versículo 3. Su lema es libertad y por tanto no se preocupan por los preceptos morales y dejan libre curso a sus apetitos y pasiones. Algo parecido que sucede hoy, mucha gente lapsa, mucha gente que justifica el relativismo ético y todo en nombre de un falso concepto de libertad. Los vicios paganos que se habían abandonado en el bautismo o que debían haber sido abandonados se vuelven a enseñorear de nuevo en ellos y más que hombres de libertad son libertinos. Piensan que el conocimiento los ha hecho perfectos y que ellos pueden perfectamente indicar su forma de pensar e imponerlo. Problema que se repite
día a día a lo largo de la historia de la iglesia. No tienen esta gente ningún respeto por el santo precepto, como lo dice en el capítulo 2, versículo 21, es decir, en la doctrina recibida. La rechazan o la interpretan según su arbitrio. Elemento esencial de la doctrina de la fe es la verdad de la parucía de Cristo, del juicio futuro, de la salvación escatológica. Niegan esta verdad y recurren a la experiencia. Hacen ya muchos años que los cristianos esperan estos acontecimientos y piensan que están próximos, pero no ha sucedido aún nada. Su conocimiento les dice claramente que esos acontecimientos ya se han producido y que no hay nada que esperar. La carta se define contra la doctrina falsa de la libertad moral, es decir, el libertinaje, y contra la negación de los acontecimientos escatológicos. Lo hace en dos partes. Exhorta primero a mantenerse firmes en la doctrina transmitida, el capítulo 1, versículo 3 al 21, y luego refuta las diversas ideas falsas en el resto de la carta de la segunda carta de San Pedro. Este es un tema que también, dijéramos, ya ha sido tocado en cierto modo por Pablo, la ley y la libertad, la ley antigua y la libertad. ¿Cómo se compagina la libertad de los hijos de Dios, tal como Pablo la proclamaba, con la sumisión a la ley y a los numerosos decretos de la iglesia? De la vida religiosa no espera el hombre nuevos lazos, sino liberación. La segunda carta de Pedro, pues, se encuentra ante un deseo semejante. Los espíritus liberales, con los que tienen que entendérselas, están convencidos de que tienen el Espíritu Divino, son hijos de Dios y han alcanzado la plenitud por la redención. ¿Para qué entonces los preceptos? El problema toca cuestiones profundas de la existencia cristiana. El cristiano ha recibido ya el gran don de la redención, pero debe aún esforzarse por alcanzar la meta final. Es libre, pero necesita aún el precepto santo. Por el bautismo ha escapado ya al placer, pero debe seguir escapando continuamente mediante el esfuerzo ascético. La ley que liga a los cristianos es la verdad. En último término, Jesucristo, el Señor y el Salvador, y el conocimiento del Señor. Conocer es entender y amar, y el que conoce y ama al Señor ya no necesitaría precepto, pues cumple lo que el Señor le hace conocer. Pero el conocimiento pleno del Señor es un bien escatológico. La vida cristiana, pues, se realiza entre la venida de Jesús en debilidad y sencillez y su venida en poder y gloria, es decir, entre la encarnación y la parucía. El cristiano vive en el tiempo final y por ello participa ya en la gloria del tiempo final. Pero la gloria no se ha manifestado aún por entero. Por eso aún necesita la luz de la Sagrada Escritura, por eso su caminar es un tantear en las tinieblas y su vida moral es esfuerzo y lucha contra las tentaciones importunas. La vida cristiana solo puede entenderse teniendo en cuenta la tensión entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por eso nuestra libertad necesita aún ser guiada por los preceptos que son todos sintetizados en la ley del amor. Y por último tenemos la carta de Judas. Judas, siervo de Jesús, hermano de Santiago. Puesto que este Santiago es probablemente el hermano del Señor, un importante dirigente de la primitiva iglesia de Jerusalén, es muy verosímil que también Judas sea uno de los hermanos del Señor, como lo refiere el capítulo 6, versículo 3 de Marcos. Es decir, uno de los familiares, de los más allegados, entre ellos primos, pues, de Jesús. A juzgar por estos indicios que hallamos en los evangelios, quizás sea primo de Santiago. Aunque la tradición eclesiástica ha tendido a identificar a este Judas con Judas Tadeo, la mayor parte de los exégetas actuales, incluyendo a los católicos, se inclinan a negar esta identificación por las mismas razones que en el caso de Santiago. En cuanto a Judas, una razón adicional es la alusión a los apóstoles del versículo 17, en tiempo pasado y en tercera persona. La pregunta de 1 Corintios 9:5 implicaría que estaba casado y que habría emprendido algunos viajes apostólicos. Según Hegesipo, en la historia eclesiástica de Eusebio, 2 nietos de Judas fueron encarcelados
bajo Domiciano y acusados de ser descendientes de David. ¿Es realmente Judas, el hermano de Santiago, el autor de esta carta? Entre las razones para ponerlo en duda se incluyen las siguientes: el uso realmente competente de un estilo griego culto, la probabilidad de que los destinatarios sean paganos cristianos y no judeocristianos, además ciertos indicios de una fecha tardía de composición. Semejante pseudonimia, es decir, el que se utilice el nombre de Judas, no iría en contra de la canonicidad o inspiración de la epístola o de la carta. Entre las recientes exégetas se inclinan por la pseudonomía, si bien pueden excluirse algunos elementos, dijéramos, que no consideran originales. Los católicos suelen decidirse más bien por la pseudonimia, es decir, que es un seudónimo. Algunos antiguos comentaristas dudaban que la epístola fuera genuinamente inspirada por el hecho de que cita libros no canónicos, la Asunción de Moisés, Enoc, etc., y porque se pensaba que un autor inspirado habría sido capaz de distinguir entre los libros canónicos y los no canónicos. Esto no es necesario verlo de manera absoluta, porque Pablo, por ejemplo, era conocedor de los libros rabínicos del Targum y citaba, de acuerdo al Targum, muchos de los textos del Antiguo Testamento. La carta representa una enérgica medida de urgencia para contrarrestar un peligro repentino que acosa a ciertas comunidades cristianas. Hombres impíos e inmorales que se han introducido en ellas y que están causando daño a la misma fe con su doctrina perversa y su conducta malvada. El mismo problema que veíamos hace un momento en la segunda carta a Pedro. Los falsos maestros. Aunque la epístola de la carta se puede obtener una idea vaga acerca de su doctrina, parece que se trata de una forma embrionaria de gnosticismo cristiano, antinomista, probablemente relacionado con tendencias semejantes mencionadas ya también en algunas de las cartas de San Pablo, como los Gálatas, Colosenses, las pastorales, los Filipenses. A pesar del carácter general que presenta el encabezamiento del versículo primero, la carta va dirigida a unas comunidades concretas, precisamente las que estaban inficionadas por aquel nuevo peligro, situadas probablemente dentro de una misma zona, y las alusiones y citas del Antiguo Testamento y de escritos apócrifos hacen pensar en lectores judeocristianos, pero el tipo de infidelidad libertina que se ataca parece también aludir a un entorno pagano. Quizás la situación más probable sea la de unos judeocristianos de la diáspora, posiblemente ciertas comunidades situadas en la actual Siria. Los indicios de una fecha relativamente tardía son la alusión a los apóstoles como pertenecientes al pasado, en el versículo 17. La fijeza del depósito de la fe, versículo 3, y ciertos síntomas de gnosticismo cristiano. En consecuencia, no parece escrita antes de mediar la década de los 60 del siglo I. Y hasta es posible que deba fecharse 2 o 3 décadas más tarde. Y la mayoría de los autores la sitúa un poco en torno al año 90. El lugar de composición es desconocido. Teniendo en cuenta el trasfondo judeocristiano de los hermanos del Señor, es muy probable que se trate de la Palestina o la Siria, donde posiblemente todavía conocían un poco ciertas referencias que hace en la carta. Algunos muestran un contenido, en su contenido una relación entre Judas, la carta de Judas y la segunda carta de Pedro, sobre las llamativas concomitancias literarias entre Judas y segunda Pedro, sobre las razones para considerar que la segunda depende de la primera, etc. Hay mucho que se ha escrito. La carta se divide como sigue. Tiene un solo capítulo, pero está dividida con las siguientes indicaciones. Tendría 5 partes. Una primera, un encabezamiento, que sería el versículo 1 y 2. Luego, en la segunda parte, haría referencia
a la ocasión de esta carta. Luego hablaría en los versículos 5 al 16 de la presencia, de la amenaza de algunos malvados intrusos, y luego una exhortación a los fieles, capítulo o versículo, mejor dicho, 17 al 23, para terminar con una doxología final en los versículos 24 al 25. El autor de esta carta, pues, no era por naturaleza un polemista, sino más bien un defensor de la fe. Quería aplicar toda su atención a escribir sobre la salvación común, como lo dice en el versículo 3. Le interesaba la meditación, la condensación de los conocimientos religiosos en pequeñas unidades estimulantes. Es su estilo. No es casual que en su carta todo esté ordenado como en tríadas, de 3 en 3. Los bienes de la salvación son 3: misericordia, paz y caridad. Los grandes valores religiosos del cristiano son 3: la oración en el Espíritu Santo, la perseverancia en el amor de Dios, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y se concibe la eternidad como pasado, presente y futuro infinitos. El Dios uno es trino. Y en la generación del desierto, la caída de los ángeles y la destrucción de Sodoma y Gomorra, se dan juicios amonestadores de condenación. Caín, Balaán y Coré son figuras bíblicas de falsos maestros. Fíjense que utiliza pues tríadas o trípticos para elaborar su mensaje. Este hombre, con su amor y su alegría por el sagrado patrimonio de la fe, se encontró frente a esos maestros del error, en especial los gnósticos. Pero no los gnósticos que conocemos nosotros hoy, pues hay que distinguir, sino los gnósticos de aquella época que tenían una filosofía muy particular. Los últimos estudios sobre la gnosis de aquella época muestran su fuerza fascinadora y su acción disolvente cuando pueden desplegarse en el seno de la comunidad cristiana. La carta de Judas resume el peligro en 3 frases notables: manchan la carne, desprecian la dignidad del Señor, insultan las glorias. El versículo 8. Lo santo ya no es considerado como tal. Las palabras de la profesión de fe recibida se desvirtúan separando sutilmente las palabras. Versículo 19. Y se usan mal algunas expresiones difíciles de la teología paulina y se pone en ridículo a los creyentes sencillos. Versículo 18. En los contrarios, es decir, en esos falsos maestros, junto con la falsedad de su doctrina, había un extravío de las costumbres. Decían, todo está permitido. El pecado que se produce en la carne no toca al espíritu, antes bien ofrece ocasión de hacer aparecer la grandeza y el esplendor de la gracia de Dios. Y en esto, como ustedes recordarán, lo hemos visto hace un momento, hay una coincidencia con la segunda Pedro. Estos falsos maestros se separan rigurosamente de Dios y los separan a Dios y el mundo, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo. Y así se explica el tono violento con que Judas condena la conducta moral de los falsos maestros. Se les reprocha sobre todo su codicia y su lujuria. En su abandonarse a la libertad, no se preocupan por la ley moral. No les interesan los verdaderos preceptos. Llevan una vida desenfrenada e invierten el sentido de la vida nueva en Cristo. Esta postura se expone a la luz y se amenaza con el castigo de Dios para causar un santo temor en los creyentes y servir a la verdad. La carta a los de Judas es uno de los primeros documentos de una serie de escritos polémicos que luchan contra esa gnosis, no tanto con una confrontación cuanto repudiándola severamente. Con este método se servía quizá mejor a sus lectores. Esto solo se entiende plenamente si se tiene en cuenta los grandes males que amenazaban la existencia de las comunidades. Se trataba de todo. Sin embargo, el autor de la carta no era un hombre que buscase la polémica. Sencillamente su preocupación es pastoral, anunciar y denunciar. Anunciar a los creyentes que deben permanecer firmes y denunciar a aquellos falsos maestros que destruían la profesión de la fe de la iglesia, como lo hacía la gnosis de aquel momento.
Quien quiera seguir siendo cristiano debe retener la verdad de fe recibida como un patrimonio sagrado e intocable, dado de una vez para siempre, al que no se pueden quitar ni añadir nada. La carta de Judas reconoce el gran valor del patrimonio de la fe confiado a la Iglesia, que no es una filosofía ni una mitología, sino la tradición que el Cristo histórico ha confiado a sus apóstoles para que la conserven y la expliquen fielmente. Así se condena todo cambio humano de la revelación dada por Dios a los hombres. El hombre debe aceptar en obediencia lo que Dios ha dicho y hecho y la forma en que lo ha dicho y hecho. Solo quien ha renunciado a sí mismo puede tomar esta decisión. En el fondo, acusa a los maestros del error como ateos. Y lo son no porque no acepten ningún ser divino, sino porque no se inclinan ante Dios que se revela en la verdad de la fe. Aceptar con fe la manifestación de Dios no es un mero asentir intelectual o a un conjunto de ideas, sino una entrega al Dios viviente que se manifiesta en la obediencia a la fe. Esta obediencia, con esta obediencia a la fe, el cristiano sale de su egoísmo y llega a la verdadera entrega a Dios, que es el fin de toda fe, de toda manifestación religiosa. Estamos terminando pues esta sesión en donde hemos visto las cartas católicas a un vuelísimo vuelo de pájaro, a un rapidísimo vuelo de pájaro. Pero ya con esto podemos decir que tenemos una visión global pues de estas cartas católicas. En la próxima sesión y las que siguen nos vamos a detener en lo que se llama el cuerpo joaneo, es decir, en el Evangelio de Juan, en las 3 cartas de Juan y en el Apocalipsis. Si usted tiene alguna preocupación, alguna sugerencia, alguna pregunta, no deje de hacerlo a través de caminosintro@gmail.com. Y el material de esta sesión pues se colocará a partir de hoy en la página diócesis de San Cristóbal .online y diariocatólico.press. También estamos invitando pues, a las personas que no han respondido los 3 cuestionarios a que lo hagan lo más pronto posible. Alguien me escribía diciendo que con estos cortes de luz muchas veces se había retrasado. No hay problema, todavía hay tiempo para responder los 3 cuestionarios. Háganlo si desean tener un certificado. No es obligatorio, pero aquellos que necesiten un certificado avalado por la Universidad Católica y la Diócesis de San Cristóbal lo podrán obtener si contestan estos cuestionarios. Que Dios nos siga bendiciendo y que la fuerza de su palabra nos siga iluminando. Hasta la próxima sección. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico Por los Caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta. Los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesancristóbal.online.